En el programa de hoy conversamos con Mario Filio, artista de la voz, actor, locutor y una de las figuras más queridas del doblaje de Latinoamérica. Hablamos sobre el impacto de la inteligencia artificial en su profesión y la batalla por proteger lo que nos hace humanos. Imagina que tu voz aparece en una película, una serie, un anuncio sin que tú lo sepas, sin que tú lo autorices, sin que tú cobres nada. Esto ya está pasando. La inteligencia artificial avanza y con ella el riesgo de que las voces humanas sean reemplazadas por máquinas. Los artistas de la voz alzan la suya para defender su trabajo, su arte y su identidad. ¿Hasta dónde puede llegar la tecnología sin atropellar los derechos de quienes la inspiran? ¿Es el fin del doblaje como lo conocemos? Porque la voz no se copia, la voz se honra. Hoy con nosotros, Mario Filio. Muy querido Mario Filio, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Emocionado de estar contigo, amigo, y deseoso de platicar mucho sobre el tema. Oye, pues muchas gracias, mi querido Mario. La verdad es que a mí me da mucho gusto que vuelvas a estar en este programa, pero no como la primera ocasión en la que platicamos de tu experiencia de más de 35 años en la industria, en la que has prestado tu voz para personajes icónicos como Obi-Wan Kenobi en Star Wars, o el Rey Julien en Madagascar, o Miss Piggy en los Muppets. Aquella ocasión nos platicaste y nos dejaste ver incluso tus capacidades histriónicas. Pero ahora la realidad de las cosas es que a lo largo que han pasado el tiempo, mi querido Mario, cada personaje que tú has realizado y que has hecho y que has transformado a través de tu voz, pues hoy en día la inteligencia artificial nos está alcanzando a todos. Lo que no cambiará seguramente será la conexión humana, pero sí desde luego, platícanos un poco, Mario, qué está pasando con los actores de doblaje, y yo creo que tendríamos que iniciar por algo sencillo. Para quienes no están familiarizados con este mundo y este medio, ¿cómo definirías primero qué es un actor de doblaje y cuál es su función dentro del mundo del entretenimiento y de la comunicación? Sí, gracias. Y fíjate, Julio, que somos catalogados como artistas de la voz, así Ok. como hay artistas plásticos o algunos artistas en otras áreas de la fotografía, del cine, de otras, de la música. Nosotros somos artistas de la voz y el artista de la voz, pues, utiliza ese instrumento para trabajar tanto en doblaje de series, películas, animación, videojuegos, pero también en anuncios comerciales, también en identificaciones de canales, también pues todo lo que durante años hemos hecho tú y yo que lo Claro. conoces bien. Entonces, no nos ven, no conocen nuestro rostro, pero conocen nuestra voz, ¿no? Y nuestra voz les ha acompañado. Así como decías al principio, después de más de 35 años, hoy me topo con generaciones que literalmente crecieron con la voz de muchos de mis compañeros y mía. A mí me pasaba con don Francisco Colmenero, pues porque además sigue activo, es un hombre de 96 años que sigue activo. Y yo decía, yo crecí oyendo la voz de Disney, ¿te acuerdas? Él era la de Desde el maravilloso mundo de Disney. Claro. Entonces puedo vivir en carne propia lo que es el saber que una voz, que cuando lo conoces después de años, pues te emociona. Entonces, nuestro trabajo básicamente es prestarle nuestra voz desde productos y servicios, marcas, mensajes, aplicaciones, hasta obviamente las adaptaciones que se hacen para los mercados, en el caso de nosotros latino, para más de 600 millones de escuchas. Mario, tienes una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional. Y sobre todo en estos momentos, la carrera de todos ustedes y de todos nosotros se está transformando. Se está transformando en base a las tecnologías, se está transformando en base a las nuevas herramientas, no solo a los nuevos talentos, a las nuevas carreras dentro del mundo artístico, y a las diferentes vertientes de ellas. No, se está transformando prácticamente porque ante la llegada de la inteligencia artificial, hoy pareciera ser que una máquina puede hacer de manera casi idéntica lo que hacemos muchos de nosotros, no solo en el campo de la animación, sino también en el doblaje, en la locución, en la producción audiovisual. ¿Cómo estás viendo estos cambios, estimado Mario? Y en la edición, y en la filmación, y en la actuación. Oye, una persona decía por ahí,
Es que estamos luchando porque la inteligencia replique y iguale con emoción y credibilidad para que cuando la gente la vea esté seguro de que está viendo algo que está sucediendo en el momento. Pues estos están inventando el teatro, por lo visto, ¿no? ¿Para qué le dimos la vuelta? Hace como 3 años estuvimos en un evento en Los Ángeles que se realiza cada año, la entrega de los SOBAS, que son los premios, los Voice Awards que entrega la Academia de Ciencias y Artes de la Voz. Y al término del evento, que incluye un congreso, varios de nosotros, en especial una chica muy joven, regia, que está en Los Ángeles, Amy, Selma, y un servidor platicamos, oye, se mencionó mucho lo de la inteligencia, esto nos va a afectar, ¿en qué tiempo? Entonces empezamos a hacer en el mismo WhatsApp que teníamos para comunicarnos entre todos los latinos que llegamos ahí, empezamos a plantear, oigan, ¿les parece si hacemos un grupo para hablar de esto? Tiempo después, un mes después o 2 meses después, formamos la OBU, que es la Organización de Voces Unidas, en donde tuvimos la oportunidad de unir, además de artistas de la voz de los Estados Unidos, latinos, todo el continente y también europeos. Increíblemente nos pusimos a analizar que esto iba más rápido. Tan rápido, Julio, que te juro que ese año, que fue el 2022, yo perdí una de las cuentas más importantes que tenía en el mercado americano al ser reemplazado por una voz artificial. O sea, llegó demasiado pronto y lo vemos como una amenaza, pero al entender todo esto que tú dices, que la inteligencia artificial está abarcando muchas áreas de la comunicación y de la industria y de la vida diaria, pues sí, oye, pues es parte de, la postura no fue decir no a la inteligencia, sino entenderla, incorporarnos a ella, saber de qué manera podíamos utilizarla para hacer mejor nuestro trabajo. Eso me consta que ha sucedido. Pero lo más triste, como en muchas de las áreas de la tecnología, pues no hay legislación, no hay límites, no hay regulaciones. Y creo que eso es lo que más daño nos hace, porque hoy podemos utilizarla para hacer nuestro trabajo de mejor forma y lo hemos hecho muchos de nosotros, pero el tema es que los abusos están a la orden del día porque no hay una ley que nos proteja, como las leyes que empezaban a regular el Internet hace años y hoy en día pues, todavía hay mil huecos, ¿no? El gran riesgo, Mario, de la llegada de la innovación tecnológica siempre ha sido, llegan primero los inventos y, como es lógico, muy, muy tarde y mucho después la regulación. Porque la regulación también tiene que partir un poco de la gestión del conocimiento. Es decir, llega esta novedosa tecnología, se empieza a aprender a usar y la práctica en ella es la que hace que surjan voces tanto de los interesados a favor como de los interesados, no diría en contra, pero a los menos favorecidos o a los afectados. Y entonces de ahí es donde se empiezan a diseñar las políticas públicas para poder reglamentar este tipo de cosas. Yo veía el pasado 13 de julio que ustedes hicieron una buena manifestación aquí en la Ciudad de México, manifestación en el buen sentido de la palabra, una manifestación en la cual manifestaban el sentir y la preocupación de la falta de normatividad y reglamentación para este tipo de aplicación de la tecnología. Efectivamente, de no regularse, ¿dónde quedarían muchísimos integrantes de la industria? Porque hoy sería la voz, pero mañana también sería la animación y pasado mañana la producción y el diseño y la postproducción, la edición. La Hoy música, la música, hoy tú le pides a la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial es el, la herramienta que recolecta el conocimiento común. O sea, la inteligencia artificial no nace por sí sola. Por eso hay que saber pedirle a la inteligencia artificial. siempre hay un hombre detrás pidiéndole, claro. Claro, cuando yo veo amigos de mi generación que se pelean a gritos con su Alexa, pues la verdad es que tú dices, oye, ¡No como me que aquí falta, entiendes! sí, a gritos, ¿no? Cállate, Alexa, espérate, espérate, espérate. Lo amablemente O le tú dicen eres, muchas gracias, ¿por qué no claro. me responde? Hey, hay un comando, tienes que seguir un orden. Claro. Entonces, mientras no ordenemos todo lo que queremos pedir, pues la inteligencia artificial va a responder así.
Sí. Pero vi que efectivamente en esta manifestación del pasado 13 de julio, no únicamente había personas que se dedicaban al doblaje de voz no, había un colectivo bastante grande. ¿Qué fue cuáles fueron los posicionamientos principales que manifestaron ahí? Y luego ya me dirás qué respuesta obtuvieron y de quién. ¿Qué respuesta tuvimos? Sí, fíjate que hay un equipo que está trabajando intensamente y todo surgió porque al acercarse al diputado Paulo García, él tomó la iniciativa y la llevó a la Cámara local y ahí empezaron una serie de reuniones para analizar qué leyes se pueden no crear, pero sí a corregir y hacer algunas reformas. Y dentro de las personas que estábamos ahí, además de la Asociación de Locutores Comerciales, la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, AMELOC, que ha sido importantísima, también la Asociación de Estudios de Grabación de Doblaje, además de la Asociación Nacional de Actores. Fíjate, la Asociación Nacional de Intérpretes, que debería defender esto, ha tenido una participación un poco tibia. Yo siempre pensé que ellos deberían haber sido, de veras, pues oye, ¿no? Pero bueno, han estado presentes más bien otras asociaciones, además de las escuelas de actuación, de locución, y claro que se invitó a todo el mundo creativo. Pero esto te lo voy a resumir en 4 puntos que están bien interesantes en esta propuesta de la ley H, le dicen, algo así, H de humanos. Pero básicamente son 4 Cs de C de casa. Por ejemplo, la primera es control, o sea, habla de saber cuáles son las condiciones de uso de nuestra voz, tener control sobre eso. No lo vas a creer, pero nos enteramos de pronto de que se está utilizando tu voz y no hay control y luego entonces no hay remuneración. El crédito de los artistas de la voz como protección del legado de artistas que ya no existen también es curioso, pero no nos dan crédito en muchas obras y en muchas de las piezas en donde se utiliza nuestra voz. Hasta hace muy pocos años empezaron a ponerse créditos en las películas y casi siempre los ponían hasta el final, que ya no se veía nada. Y hubo un caso hace 20 años de la película Yo Robot, que justamente habla de la inteligencia artificial, donde el director dijo, no, la película va a empezar con los créditos de los actores. Y decía la voz de Christopher Smith, nunca se me va a olvidar, Yo Robot, con la voz así nos dijo a todos, ¿no? De fulano de tal, en tal personaje, de fulano, era increíble, ¿no? Fíjate, pedir crédito. Después de eso, pues entonces la compensación justa. Y en eso viene un control de regalías, de poder cubrir piezas, en qué medios se transmiten, a través en qué territorios, es un lío. Y después, esto es de lo más interesante. Fíjate, yo creo que el poder reconocer la voz como un dato sensible o un dato biométrico para defender así la imagen que está conformada, como tú sabes, en los datos sensibles por tu firma autógrafa, tu firma digital, evidentemente tu huella dactilar, tu iris. Hoy día, si has entrado en algunas de las garitas en algunos países donde ya tu rostro es también reconocido, pero nuestra voz no. Y eso es lo que pedimos, que nuestra voz sea reconocida como un dato sensible la intención de protegerla y de poder sobre ella poseer los derechos de su utilización. Viene a mi mente en el 2009. Yo acababa de salir de Canal 11 prácticamente y me busca Edmundo Jacobo del Instituto Federal Electoral, el IFE en ese tiempo. Mm, Y junto con todo el equipo de consejeros tenían un gran reto, que era poder identificar el número de spots de radio y televisión que transmitían para cada partido político las emisoras concesionadas en el país. Y pues obviamente, como había dinero de por medio para el pago de pautas, el instituto quería fiscalizar la claro, transmisión, pero sobre todo la quería fiscalizar con un propósito de equidad. No le interesaba mucho en ese momento cuánto habían gastado, que sí era un tema, pero lo importante era guardar el equilibrio de la elección. Nos llama Edmundo Jacobo y con un grupo de amigos del Politécnico Nacional, de la UNAM, de Canal 22, de TV UNAM y de Canal 11, con Óscar Valdenebro al frente, que tú conoces bien de Canal 11,
Lanzamos una iniciativa para poder sellar y clasificar el spot de cada partido político a través de un fingerprint, es decir, de una huella digital, digamos, que entonces un receptor de monitoreo, a la hora que se transmitían, se radiodifundían las señales, captaba esa huella y entonces decía, este fue del PAN, este fue del PRI, este fue el PRD, y lo iba poniendo en su respectiva cesta. Entonces, yo creo que de habernos sostenido la tecnología que hoy en día existe para los biométricos y para todo esto, el avance y la aplicación de este tipo de elementos hubiera sido súper sencillo, Mario. Hoy yo creo que te quiero decir con esto. Me animan dos cosas. Primero, saber que ustedes están en la lucha y poniendo el tema, pero la otra también saber que hoy el avance tecnológico permite ponerle a cada uno de ustedes en su voz un Q-tone, pues, un fingerprint, y de esa manera empezar a identificar la voz. Claro, igual estoy diciendo cosas totalmente arcaicas. Quien sea un especialista en estos temas de tecnología va a decir, Divela se quedó en el 2009. Pero bueno, lo único que trato de ejemplificar es el principio. Y la necesidad, claro. Y yo creo, Mario, que ahí, en lo que ustedes están haciendo, yo lo que te preguntaría es, ya que en este evento internacional, cuando estabas tú en estos premios, empezaron a hacer este chat donde la coincidencia del tema empezó a surgir, con estos mismos personajes, equipos de todo el mundo, supongo que ya habrán dado un paso de derecho comparado, ¿no? ¿Qué están haciendo en cada país? ¿Cómo lo Sí. están? Tuvimos la oportunidad de ver la iniciativa de la SAG-AFTRA, que es el sindicato de actores en los Estados Unidos, de trabajadores del SAG, pues, de la pantalla, y AFTRA del radio y televisión. Y los que pertenecemos a ese sindicato vimos un esfuerzo. Bueno, tú viste las huelgas que hubo tanto de los escritores como de los actores, y se logró un contrato colectivo muy bien diseñado, que siempre los contratos colectivos de este sindicato al que yo pertenezco desde hace más de 25 años, son formidables, no tienes que estar peleando por regalías ni por presupuestos. Esto sirvió de inspiración a la Asociación Nacional de Actores, y en una comunicación directa con el sindicato americano empezaron a sumarse algunas ideas para conformar los nuevos contratos colectivos. Asimismo, recibimos noticias de sindicatos de actores en Italia, en España y en Brasil, muy interesados. Todos se acercaron a la asociación, y además de nuestros hermanos colombianos, venezolanos, ecuatorianos, chilenos, donde se produce y se trabaja mucho. Mira, los chilenos están en huelga ahorita. Tuvieron una compañía de las más importantes que controla todo el doblaje que se hace ahí, que ya es mucho. Tuvieron a bien anunciar abiertamente: tenemos inteligencia artificial, ya no requerimos de actores, pueden contratar nuestros servicios y les vamos a hacer todo más rápido y más. No, no, los actores ahorita, hoy en la mañana me llegó el comunicado para apoyarlos, están en huelga todos los colegas chilenos, de veras que es tremendo. Y lo que pudimos comparar es que sí, hay un hueco tremendo en la legislación, y eso nos dio las pautas para decir por dónde empezamos, ¿no? Porque en este grupo internacional pues hay muchos colombianos, muchos españoles, hay brasileños, hay de todos lados, y todos de veras nos perdimos en un mar de dudas. Primero tenemos que conocer al enemigo o la situación para poder tomar una acción, como tú decías al principio, ¿no? Entonces, empezamos por México. Lili Barba, la presidenta de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, ha tenido una función increíble, lo mismo que mucha gente de la ANDA, como León Michel y otros colegas. Lo que han hecho es, pues, poder acudir a estas reuniones donde se está proponiendo cambios elementales, y creo que ahí tú me vas a poder ayudar, porque en la ley federal de pues que la era de radio y La de televisión, pero después telecomunicaciones hoy en día que engloba a telecomunicaciones. todos. Ujú. Exacto, de telecomunicaciones, además de que se consideraba solamente un espectro radiofónico y de microondas y todo eso, pues hubo que incluir desde ya la capacidad de las transmisiones digitales y de los medios existentes o por existir. Entonces ahí, de entrada, un hueco, o sea, en cuántas plataformas me reproducen y cómo obtengo beneficios o regalías de eso, ¿no? Fíjate que tocas un tema importante, Mario, porque en el año 2008,
cuando se hizo la primera iniciativa de ley que me tocó ser el secretario técnico en el Senado de la República para esa reforma. Lo sé, por eso se me hace sumamente interesante escucharte. Me tocó ahí junto con Fidela Navarro hacer todo este trabajo, que por ahí hay un libro incluso que el otro día me encontré en el librero que publicamos nosotros. Cuando se hizo esta reforma, incluso alguno de los sectores más beneficiados fue la SACAM. Roberto Cantoral fue a verme en aquel tiempo, lo recuerdo bien, de ahí parte mi amistad con ellos, de hecho, con el maestro Manzanero, que en paz descanse, con Martín Urieta, con el hijo de José Alfredo Jiménez, con Alex Inte, vamos, con ese sector que defendían las regalías y el derecho autoral, en De los este mejor caso, organizados, ¿eh? De los claro, mejor organizados. y no, y los que lograron, sí, poner incluso pena de cárcel, ya, vamos, está tipificado que el que no pague el derecho autoral hoy en día puede ir a la cárcel, cosa que antes era de risa loca. En esos años de 2008 fue cuando se empezó a plantear toda esta reforma y fue cuando logran ellos un reconocimiento autoral prácticamente acorde a lo que pues, les debíamos todos los que hacíamos uso de su música. Porque anteriormente también pues, se volaban cualquier pieza, Por cualquier supuesto. música para musicalizar una serie exitosa de televisión. La televisora ganaba y los demás nada más se quedaban como el chinito, ¿no? La verdad es que después de eso que se legisló, hoy en día tú pagas, incluso si en un Tox, en un Vips, entras y hay música de fondo, esa música paga un derecho autoral, ¿no? No quiere decir que el restaurante nada más ponga la música, no, te llega la SACAM y te aplica No, 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 no. Sí, una sí, son el tarifita ejemplo a ahí. seguir de muchos, la verdad. La verdad es Están, que es la única manera de que regrese y de que ustedes tengan un retorno, ¿no? sí, de acuerdo, los creativos y además el control de tu obra. Aquí el problema en la ley, por ejemplo, fíjate qué interesante. Nosotros hemos propuesto, sobre todo, reformas en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley Federal de Derechos de Autor, por supuesto, en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En estas cuatro áreas poder hacer algunos cambios. Por ejemplo, en la Ley de Cinematografía, el artículo 8 que habla de los materiales que deben ser doblados al español para los niños y los ancianos y todo, incluimos que todo material que se transmite en territorio nacional debe ser, fíjate qué interesante, doblado por actores mexicanos vivos, vivos. Porque también ahí viene otra cosa, viste lo que pasó con el INE recientemente, estas dos cosas se unieron y fue lo que nos empujó para que incluso la presidenta nos escuchara, lo mencionara y se tomaran acciones porque ya hubo algunas reuniones con las autoridades correspondientes para darle seguimiento. Esperemos que algo pase. Pero viste que clonaron a Pepe Labate en un anuncio del INE, o sea, A ver, la tecnología no tiene límite. Y mientras no haya códigos éticos, pero también reglamentarios de nada serviría, y este sí es un consejo, un mal consejo que me encanta dar, pero creo que nos asiste la razón. No, una ley no sirve de nada si no la dotas de dientes fuertes, de una mandíbula de bulldog, poderosa, sí. poderosa, porque si no, si le pones una mordidita de chihuahueño, pues te va a hacer una mordidilla ahí que te va a incomodar, pero no vas a aprender la lección. Una ley que venga acompañada de penas severas, sí es lo que inhibe muchas veces que se realice el delito. Perseguir el delito una vez realizado es un cuento de nunca acabar, porque te hacemos pasar un calvario a ti, imagínate tú perdiendo tu tiempo en vez de estar en tus cabinas de grabación, estar en una agencia de Ministerio Público, ¿no? Esperando a poder hacer un acta de un tema que la propia autoridad no está al tanto de lo que conlleva y que tampoco sabe cómo actuar para Sí, ¿qué sancionarla. hacen? Claro. Entonces, yo creo que sí, la iniciativa de ley, incluso a lo mejor la idea sería pedir, como se pidió en su momento cuando se hizo este grupo plural, cuando a mí me piden dejar Canal 11 para ir a hacer esto, era el primer grupo plural que requería, primero, que la persona que fuera a ser el secretario técnico fuera avalado por todas las fuerzas políticas. Entonces, de ahí se llamó
que fue un grupo, el primer grupo plural. Pero además de ello, eso involucró a una comisión inmediata del más alto nivel del Senado de la República en 19 senadores a meterse a legislar el tema de manera urgente. Entonces yo creo que si ustedes lograran la promoción de una mesa especial en la Cámara de Senadores para la discusión del tema, darían un paso, vamos, pero gigante, gigante, porque yo creo que ninguna de las fuerzas políticas, y además hoy una tiene abundante mayoría, si eso le logra hacer eco, pueden destrabar el tema de manera muy rápido o dar los primeros pasos, porque va a ser un tema, es tan desconocido y cambiante que tampoco es que alguien tenga hoy la receta mágica, sino cualquier otro país del mundo ya lo habría resuelto. No conocíamos los alcances del Internet y estas tecnologías de comunicación que hoy pues están incluso por encima de las comunicaciones tradicionales que veíamos. Yo recuerdo cuando hice mi examen de locutor, Julio, que Que ya no estudiábamos. existen las licencias de locutor. Además, Yo las sí, rescataba, ¿eh? A lo mejor es un sí, pretexto para los biométricos y para todo esto, Mario. sí. Y ahí, en esta ley de los años 60, ¿no? De finales de los 50, de 69, veíamos cosas tan elementales de las que se hablaban, y yo recuerdo haber estudiado esta ley en los 80 cuando me estaba preparando para locución, y ya eran antiguas, ¿no? O sea, la actualización constante es algo que pues, definitivamente necesitamos, pero fíjate, yo veo, por ejemplo, en esta que es una de las propuestas en el artículo 117 de la ley de autor, que dice, fíjate, al final comentamos dentro de la propuesta, para los efectos de esta ley se considerarán protegidas las características fonéticas, fíjate esto, como timbre, textura, ritmo, acento, entonación, modulaciones y demás rasgos únicos de una voz humana cuando constituyan signos distintivos del locutor o intérprete, independientemente de si representan un personaje ficticio o uno real. Pero esto, como bien dices, es motivo de un grupo multidisciplinario y de un grupo de gente que nos podemos ver afectados, porque esto no solo es para los actores o los creadores de personajes. A ti te pueden clonar, No, no, hoy te clonan la voz para una llamada telefónica con el banco y te dejan limpio, mi querido Mario. a todo mundo. Entonces, te asustan con una amenaza, te clonan la voz de tu hija, de tu hijo, de tu jefe que te despide, de un funcionario, de un directivo. Entonces, creo que esto sí tienes razón, va mucho más allá y debería integrarse a mucha más gente para ello. Empezamos como los actores porque fuimos los primeros que nos vemos afectados y no sabes cuántas plataformas hay fakes. Hay uno que se llama Be Fake o algo así, en donde tú entras y dices, Obi-Wan, saludo para mi abuelita en el mejor de los casos, ¿no? Pero pues, nos han hecho decir unas cosas ahí y claro que no recibes ninguna compensación. Hace poco un muchacho publicó un video en el que decía, estoy celebrando mi cumpleaños y me siento muy contento de que invertí mis ahorros en este gran sombrero de Harry Potter, que además estoy fascinado porque te lo pones y habla. En la película de Harry Potter No, aparece un sí, claro, sombrero el al sombrero principio, cabe, claro. al que yo le presté mi voz hace, esto tiene 20 años de menos, ¿no? Entonces, el muchachito se pone el sombrero y dice, es que vean, además de que amo el sombrero, es la voz de Mario Filio. Ah, interesante, que no sé qué. Y hace todo el speech y yo digo, ¿y yo cuándo percibí nada de esto? Porque en gran medida, por eso la ley federal del trabajo es muy importante, hacer los ajustes necesarios aquí en los contratos en los que cedemos los derechos de todo, juguetes, aplicaciones, hasta la creación. Bueno, dice de medios conocidos o por conocerse, en universos conocidos o por conocerse. Es una desprotección. Y claro, los actores en el deseo de que trabaje, de que tengas trabajo, ¿sabes? Nos hacen firmar contratos antes de empezar a grabar incluso. O sea, desde antes de haber terminado la obra y de saber incluso cuánto te van a pagar. Conozco a esos Firma, directores, algo me suena conocido. Son terribles. fírmale ya, my friend. Oye, Mario, hay una cosa que te quisiera preguntar.
Como tal, a ver, yo creo que también hay que tratar de organizar un poco los gremios, porque ¿de qué padrón partimos para poder documentar una certificación o una validación de alguien que dice ser locutor o que dice ser artista de doblaje o cómo hacer? Una de las iniciativas cuando empezamos a hacer este movimiento y a publicar, sobre todo publicar haciendo mucho ruido y que de veras llamáramos la atención porque los actores de doblaje nos empezamos a volver no famosos, pero sí conocidos o populares. Las redes nos llevaron a que nos conocieran. Y con ello, tú lo sabes bien, yo antes de dedicarme al doblaje, pues lo primero que hice fue estudiar comunicación y ser locutor, ¿no? O sea, me dedico a la publicidad y de eso he vivido durante más de 40 años. Y la Asociación Nacional de Actores dijo, oigan, no puede ser que los locutores no tengan un gremio bien representado, a pesar de que ahí está la Asociación Nacional de Locutores. La verdad es que no es un sindicato, es una asociación, no hay una organización que pueda hacer contratos colectivos con las compañías, que regulen las tarifas, que regulen los horarios, el trabajo, todo esto. Entonces, la ANDA se lo propuso y dijo, oigan, ¿por qué no se unen? Lo hacemos como una especialidad, porque tú sabes que en la ANDA hay especialidad de cine, teatro, Todo, televisión, claro, pues sí. cabaret, circo, doblaje. Todas, todas, sí, claro. Y oye, qué bien caería. No lo hay hasta ahorita. La Asociación Mexicana de Locutores Comerciales tiene un registro, empadronarnos para poder luchar por beneficios comunes. Yo insisto, como lo hacen en el sindicato de los Estados Unidos, los contratos colectivos han sido maravillosos. Te llama un cliente, ya ni discutimos el costo, tú ya sabes que hay un contrato que rige todo esto. Indispensable, indispensable. Y creo que vamos por buen camino porque hemos logrado, pues al En menos ser poquito escuchados tiempo, ¿eh? En en muy poquito poco tiempo tiempo. lograron hacer buen ruido. Salir en la mañanera para causas nobles es una gran ventaja. La Sí, verdad que gran qué ventaja. bueno, porque si hay al más alto nivel, si hay esta intención, las cosas se mueven, empiezan Se mueven. a tomarse con otro ímpetu, con otro interés. Y yo sí creo además que sí deberían ustedes de tener algún código biométrico Indispensable. que les permitiera aquí en China, a través de este fingerprint, a través de las señales radiodifundidas, por el método que Oye, tú has escuchado tantos contenidos que se publican. Ya viste lo que hizo YouTube, ¿no? YouTube deja de monetizar aquellos contenidos elaborados con inteligencia artificial, con voces artificiales, incluso con ediciones e imágenes repetitivas, porque repetitivas, claro. No, no, a ver, yo lo celebro, la verdad es que lo celebro, porque si de lo contrario acabas con una industria mañana, Mario, mañana. Hoy el que tenga una computadora, una conexión a internet y un chat GPT gratuito, generas todo en un todo, momento. todo. Oye, Lo que nos hace falta, Mario, insisto, es que nos tienen que educar. Tenemos que tener modales para la tecnología. ética. Oye, Ética. tú como yo nos encanta la edición, nos gusta manejar la computadora, entrarle a eso y te das cuenta cómo hay aplicaciones con inteligencia artificial que facilitan la vida y te ayudan. Eso tiene que ser una herramienta que te ayude. A una herramienta que te ayude, y vuelvo yo a insistir, sí tiene que haber una normatividad y una reglamentación. O sea, nos llegó el quitarrisas y el quitamiedos, que fue el Internet, porque ya, pero del Internet, si tú te recuerdas, Mario, se decía lo mismo que se dice hoy de la inteligencia artificial. No, es que es la CIA, van a saber todo de ti, te están espiando. El correo electrónico, no mandes eso. Todo el mundo se va a enterar de lo que estás diciendo. Y le pegó a la televisión y a la radio, pero a las compañías que se vieron hábiles se adaptaron haciendo versiones streaming de sus contenidos. Oye, eso es lo que tenemos que hacer. Mira, aquí hay un bloque bien fuerte en el mundo de los artistas de la voz, que muchos dicen no, no a la inteligencia artificial, ¿no? Y nosotros hemos pues, navegado con la bandera de sí a la inteligencia artificial porque no va a haber quien la detenga. Más bien, vamos a pedir que nos ayuden y con la inteligencia podríamos legislar y hacer más rápido el proceso, ¿no? Es más, yo creo que ustedes mismos a través de los biométricos pueden poner todos los estándares y todas las banderas de detección que hoy la tecnología permite para que de inmediato incluso te llegue el cargo
Y Juan, te llamas, o sea, por haberlo utilizado ya te cargaron ahí un... Así es. Oye, el pago de regalías, yo veo que muchos artistas viven de sus regalías en los Estados Unidos. Al ir mucho a congresos y conocer a la gente, conoce uno a actores que se dedican a lo mismo que tú y que tienen, Julio, un personaje. Bueno, dos personajes. Y no tienen broncas, ¿eh? Bueno, es el caso de mi amigo Bill Farmer, que es la voz de Goofy en los Estados Unidos, que hemos dado conferencias juntos, creamos ahí una exposición padrísima sobre Goofy, y luego hemos coincidido en algunos congresos. Hace de ese personaje y tal vez ha participado en dos más. No tiene ningún problema con el pago de sus regalías de por vida, mi amigo. Habemos quienes tenemos más de 100 personajes Tienes que y andar dices, correteando a cada uno, ¿no? A ver en dónde apareció y ¿dónde cómo le aparece cobras. tu voz? Entonces, sí, pues hay una necesidad. Mira, cuando vemos las cosas que está haciendo la inteligencia artificial, nos podemos sorprender y divertir. Lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a consumir cosas de baja calidad. Si la gente que está pagando por una plataforma de streaming está pagando por contenido de calidad y le pones una serie doblada con inteligencia artificial, por más bonita que sea, eso no es equivalente a lo que tú estás pagando. Entonces, bájale el precio. Tú te estás ahorrando una lana en actores, pues también que yo vea reflejado eso, ¿no? Si las nuevas generaciones, los niños están hablando, yo veo cantidad de nenas y niños que platican con sus iPads, con sus telefonitos y tienen juegos interactivos con voces automatizadas y se acostumbran a eso, pues ningún esfuerzo de que hagamos será válido aquí, o sea, será suficiente, porque si ya la gente, los niños de esas nuevas generaciones, les da lo mismo que les hable un robot. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo veo de repente estos documentales históricos en YouTube que dices, después de un rato, te cansa, ¿no? No, bueno, es que también se vuelve, acuérdate que como alguien me decía el otro día que la utilización de la inteligencia artificial, lo que hemos visto hasta hoy, todo el complejo, todo el gran escenario de la inteligencia artificial al día de hoy es equivalente, Mario, al tamaño de una abeja. O sea, todo de lo que hablamos hoy, haz de cuenta que apenas es del tamañito de una abejita. Itzul Girón, que es una chica oaxaqueña de 40 años, que es la que ha participado e intervenido en muchas de estas plataformas para tropicalizar el lenguaje, por ejemplo, de ChatGPT, Ujú. porque digámosle a las personas que nos hacen favor de vernos que ChatGPT no basta que tú le metas una idea o una receta de cocina o no, la tienes que tropicalizar. Es decir, si es una receta de cocina, el equivalente a un elemento, a un ingrediente, no es lo mismo aquí que en España o que no. Y la forma Entonces, de claro, manipularlo. entonces si tú lo dejas en el idioma que originalmente se creó, pues te va a salir un espanto de receta. Entonces, lo tienes que tropicalizar, es decir, también la tienes que entrenar a la inteligencia artificial. Localizar además, ¿no? Claro, ¿A qué ¿no? Y por región ejemplo, va? el no manches, ¿no? O sea, si tú usas el ChatGPT de España, el no manches te lo va a confundir en mil cosas, menos en el sentido de la expresión coloquial. Es algo que hemos hecho en el doblaje desde hace años, ¿eh? Ah, exacto. La adaptación y La localización. adaptación. Entonces, ahí lo vas a tener que pasar forzosamente. Y ahorita que hablabas del tema de niños y niñas, a los jóvenes, ¿qué les dirías, Mario? A los creadores, a los nuevos creadores. En general, hoy esta intención del mínimo esfuerzo a través del uso de las tecnologías inmediatas están inhibiendo un poco la creatividad, según mi punto de vista. Pero ¿tú qué le Algunos dirías dirían, a estas nuevas generaciones? dirían muchos que ahora es más fácil porque hay muchas herramientas. Yo creo que es diferente, porque también al haber tantas herramientas, pues hay más competencia. Si antes los que creábamos contenidos o que hacíamos, escribíamos, teníamos la posibilidad de tener contacto con un grupo pequeño, ahorita la competencia es internacional. Bueno, te lo pongo así. Cuando empezó la pandemia, los actores empezamos a grabar en nuestras casas porque no íbamos a los estudios y los elencos de las películas se hicieron internacionales, o sea, estaban en la misma escena un colombiano, un puertorriqueño, un dominicano, un mexicano y dos chilenos, o sea, ya no compite solo contra los actores locales, así que el que tenga más preparación será aquel que pueda salir adelante.
Las cosas no van para mal, van para mejor, como en muchas épocas lo vimos desde el principio del siglo pasado, con todos los cambios tecnológicos que se llevaron años, pero ahorita son más rápidos. Así que hay que estar más preparados, más atentos, más listos para poder capitalizar la tecnología de una buena manera. Si lo haces de una mala manera, pues sí, tu carrera durará poco. Y si te acercas sobre todo a la gente que está informada, yo eso es lo que propuse desde que conformamos este grupo. A lo mejor no vamos a lograr nada de primera instancia, pero saber de qué tamaño vienen las cosas es muy importante. Y bueno, ahí vamos. Yo les propongo a los jóvenes que se acerquen a las asociaciones, que se acerquen a los grupos en donde estamos compartiendo información y más o menos conociendo el termómetro de cómo está el mercado. A mí me da mucha tristeza ir a una universidad y que me digan, no, yo quiero hacer doblaje, señor, ¿cómo empiezo? Hace 2 días estuve en una escuela preciosa de actuación por aquí, por tu casa, que es la del banco, y, y estaban hablando de las nenas así chiquitas, me decían, ¿cómo le hago, señor? Yo quiero hacer doblaje. Y me duele pensar que esta industria se pueda terminar y que esas criaturas que quieren hacer, pero lo van a hacer diferente. Yo creo que va a ser diferente. Ya no vas a requerir, si antes necesitabas 2 kilos de carbón para que la locomotora encendiera, ahorita ya no necesitan los estudios y las capacidades tecnológicas, lo pueden lograr con la inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, hoy se puede lograr un muy buen sonido, ¿no? Con plugins de inteligencia artificial. Entonces las cosas van a cambiar. Estudiar y acercarse a la información será nuestra mejor herramienta. Pues querido Mario, pues la verdad es que no quería dejar pasar tiempo para platicar sobre este tema. Me dio mucho gusto ver, ya me habías platicado tú que Eh, estabas inquieto con el tema, que querían hacer un movimiento. Yo creo que hay muchas personas valiosas que pueden coadyuvar al movimiento que ustedes están haciendo. Yo ahí pongo a disposición de ustedes a todo el equipo legislativo que me acompañó a mí en la iniciativa de ley de la ley de telecomunicaciones, radio y Te televisión. tomo toda la palabra. Es increíble tener este acceso contigo y te lo agradezco. Está es Clara Luz Álvarez, está Salma Jalife, está desde luego Irene Levy, está Jorge Fernando Negrete, César Ochoa, o sea, la verdad es que hay cantidad de personas que se involucraron de muy buena lid, pensando en el país, pensando en los consumidores, pensando en los creadores, no de manera unilateral para nadie, sino pensando en hacer una buena herramienta. Yo creo que todos ellos y muchísimos más, desde luego que ahora no, seguramente no tengo en mente o me viene a la memoria. Yo creo que siempre estas causas suman, yo creo que siempre es conveniente que el país tenga una buena legislación, que protejamos el talento de todos quienes contribuyen a la creación, que está padrísimo. Y pues hay que arroparlos y hay que hacer que estas voces suenen y suenen mucho aquí y en el mundo. Preservar el toque humano, la emoción que se da. Esta charla no sería igual si no estuviera de por medio las emociones que nos da vernos porque nos queremos, nos conocemos y tenemos una historia ya de muchos años juntos. A que fuéramos dos avatars hablando de un tema, sin duda tendríamos mucha información a la mano y no tendríamos que estar leyendo o consultando papeles, pero la emoción que me da ver no se sentiría esta emoción, que yo estoy seguro que la gente que nos está viendo la percibe. Gracias y te voy a tomar la palabra, amigo. Es un placer estar aquí contigo. Querido Mario, pues muchísimas gracias. Una vida dedicada a la voz que ha dado mucho, muchas satisfacciones a México. Tus premios lo dicen y siempre es un placer platicar contigo. Te quiero, amigo. Y Igual, por mi cierto, querido qué Mario. buena voz tienes. Qué buena voz tienes. No, no, necesito ir a tus talleres, que por cierto, no se los pierdan, ¿eh? No se lo pierdan. De Oye, una vez sí. aviéntate el comercial aquí, mi querido Mario. Entren, talleres.mfilio.com para que todo mundo haga de su voz un activo, de veras, valioso, que puedan capitalizar su voz para comunicarse mejor, para avanzar. Talleres.mfilio.com. Y ahí Porque se la anoto. finalmente tu voz es tu Es imagen. tu imagen, sin duda. Muy bien, querido Mario. Ah, qué Un bien lo has gustazo. aprendido, Chihuahua. Oh, bueno, hermano, eso te va a costar un dinerito. Ahorita te mando ahí una factura. Está Ya bueno. sé, tus tarifas están Está en la bueno. ley. En Oye, la ley saludos en de... casa y veámonos Igual, pronto. sí, amigo, urge. Ándele. Muchas gracias, mi querido Mario. Muy buen día. Gracias, amigo. Hasta pronto. Gracias.